Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Todos los días, martes y jueves, estamos con Pancho Aravena para hablar de ciencias aquí en Aire Fresco. Pancho, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, aquí muy interesado en lo que vamos a conversar ahora. Vamos a hablar de la Agarophyton chilense, una alga roja nativa que se extrae artesanalmente entre las costas de Coquimbo y Chiloé. Amplia zona. Sí, conocida como pelillo. Pelillo, exactamente. Si entiendo bien, le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, pero si entiendo bien, tradicionalmente se utiliza como una especie de espesante natural, que no le cambia el color, ni el olor, ni el sabor a los productos. Es como la maicena, pensaba yo, no sé, le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, pero nuestra entrevistada no tiene nada que ver con cocina, naturalmente. Ella es científica, es investigadora del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile, Francisca Bronfman, que dirige una investigación muy interesante porque tiene que ver con un alimento funcional que se ha desarrollado en base a a un componente en particular de esta alga chilena. ¿Cómo estás, Francisca? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para hablar de nuestra investigación. ¿Estaba bien con la descripción o no? ¿O demasiado mundana mi No, descripción? Está súper bien, ¿Sí? súper bien, sí. Esa es la razón porque normalmente se extrae y se comercializa esta alga, ¿correcto? Claro, el Agarophyton chilense, de esta alga se extrae el agar-agar, que es más parecido a la gelatina y se ocupa como un espesante, y también se ocupa mucho en la industria de cosméticos, también para cremas y cosas así. Pero ustedes están investigando propiedades muchísimo más interesantes en términos de ciertas enfermedades como diabetes, obesidad o infartos isquémicos. Cuéntanos primero cómo llegan a esa noción o a ese descubrimiento de que acá hay algo interesante en ese registro. Sí, bueno, el Centro CARE está formado por distintos investigadores en distintas áreas, pero somos todos biólogos celulares y bioquímicos. Pero ciertamente estamos en áreas donde hay grupos multidisciplinarios. Y sabíamos que las algas tienen muchas moléculas interesantes porque viven en ambientes que son extremos y son diversos. Entonces sabíamos que las algas tienen distintos tipos de lípidos y que estos lípidos podían tener propiedades funcionales. Particularmente Agarophyton es el pelillo, ¿cierto? Que es una alga interesante en Chile porque se cultiva en nuestro país y somos los mayores productores de estas algas en el mundo y digamos la única propiedad o lo único que se extrae de esta alga es que es un azúcar, ¿cierto? Derivado de esta alga, y la idea era poder encontrar propiedades funcionales que fueran diversas y diversificar, digamos, este producto chileno o esta planta, digamos, esta alga. Y entonces nosotros sabíamos que existían lípidos naturales que podían ser activadores o conectarse con proteínas que en nuestro organismo cambian la expresión génica y que modulan nuestro metabolismo, ¿ya? Y estas mismas proteínas son los blancos de drogas que normalmente se usan en la farmacéutica para controlar los niveles de azúcar en la sangre y controlar entonces la diabetes. Entonces pensamos que podíamos generar un producto natural, ¿cierto?, que tuviera los mismos beneficios que los fármacos, pero que fuera derivada de una alga chilena y que fuera además natural. Y ese más o menos es la idea inicial. Desarrollando esta investigación, ¿cierto?, nos fuimos encontrando con un montón de desafíos. Cuéntanos cómo sigue el proceso hasta llegar justamente a un desarrollo que ya está es más que una idea, ¿no es cierto? Es ya un producto en sí mismo.
Claro, mira, primero lo primero que uno hace es hacer experimentos a escala laboratorio, ¿cierto? Que son producir estos extractos, estos aceites en cantidades muy pequeñas y probar, digamos, que tengan funcionalidades en modelos animales, y hacemos estudios en distintos tipos de modelos biológicos. Y ahora estamos desarrollando con un proyecto Corfo que se llama IFAN, de ingredientes funcionales y aditivos naturales. Estamos desarrollando todo ya la idea de cómo podemos de pasar de la escala laboratorio a una escala industrial, porque no necesariamente las tecnologías, digamos, que uno utiliza en el laboratorio se pueden industrializar. Entonces hay que empezar a modificarlas de maneras que sean costo efectivas y que no tengan impacto en el medio ambiente para poder industrializarla. Y en ese proceso en el que estamos ahora. Ahora, Francisca, es interesante, pero a la vez suena muy desafiante que al mismo tiempo que estás y que están, digamos, como equipo en la investigación respecto de los efectos de estos lípidos contenidos en esta alga, ¿cierto? Que ya, como decía Polo, ya ha sido transformado en un producto, ¿cierto?, que se llama Gracilex, pero al mismo tiempo que están, o no probablemente al mismo tiempo, pero en la misma investigación o dentro del mismo trabajo, donde se prueba en modelos animales que funcione, que tenga un efecto fisiológico, también están en el área del desarrollo industrial de esto, pensando en el formato de un producto. ¿Da para tanto como la capacidad, como incluso de concentración tuya o de tu equipo? ¿Cómo se distribuyen ahí esas áreas? Sí, es súper desafiante, qué bueno que... bueno, la verdad es que por eso hacemos proyectos multidisciplinarios y nos asociamos por ejemplo, ahora estamos haciendo este estudio técnico económico con un experto en el tema, y él se acerca, digamos, a nuestra expertise y nosotros vamos dándole información, y él a la vez nos contribuye con los tipos de tecnologías que existen en la industria y que se pueden industrializar. Entonces, por darte un ejemplo, nosotros secamos mediante una tecnología que secado en frío, y es una tecnología que es cara, entonces tenemos que encontrar otra manera de secar el alga sin que pierda las actividades biológicas. Entonces, cada paso, digamos, para tener un producto que sea realmente beneficioso para la salud, cada paso, digamos, para llevarlo a la industria y que se convierta en un producto que se pueda comercializar, es un desafío y son años de investigación. Claro. Estamos conversando con la doctora Francisca Bronfman, que es académica en la Universidad Andrés Bello, también investigadora del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE. Hay una investigación asociada, digamos, a todo este desarrollo de Gracilex que es especialmente interesante. Entiendo que están trabajando ustedes con el profesor, el doctor Nivaldo Inestrosa, acerca de los efectos de estos lípidos, ¿no es cierto?, en la enfermedad de Alzheimer. ¿Nos puede hablar acerca de eso? Sí, lo que pasa es que estos lípidos y distintas, o sea, lo interesante de los extractos es que son un conjunto de moléculas, y que ese conjunto de moléculas puede tener distintos blancos a la vez, ¿ya? Entonces puedes, en el fondo, atacar un problema de distintos ángulos, por decirlo así. Entonces, por eso no es, digamos, una sorpresa encontrar que tenga efectos beneficiosos en otro tipo de enfermedades, como es la enfermedad de Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas más importantes. Y efectivamente estos son estudios que está realizando el laboratorio del doctor Nivaldo Inestrosa, que es experto en este tema, y ellos han encontrado que en modelos animales, eso sí, que esta alga es capaz de favorecer, por ejemplo, estos modelos, este modelo animal tiene problemas de memoria y puede mejorar la memoria del modelo, y tienen ciertas patologías, se les observan ciertas patologías en el tejido nervioso, y esta patología se observa menos en animales tratados. Entonces, él, digamos, ha estado desarrollando esa área de la investigación. Nosotros nos hemos estado enfocando más en la etapa más de industrialización, de poder llevar esto al mercado y a las partes más metabólicas.
Francisca, quizás podríamos describir cuál es el efecto observado en los modelos animales respecto de la investigación principal de estas enfermedades que nosotros mencionábamos antes, la resistencia a la insulina, la diabetes, la obesidad, infartos isquémicos. ¿Qué es lo que se aprecia que hacen en el modelo animal cuando han sido probados con este compuesto? Sí, en modelos nosotros hemos realizado estudios en modelos animales que son, que digamos se asemejan a problemas metabólicos inducidos por dieta. Entonces estos animales son tratados con una dieta rica en grasa y tienen problemas en la insulina, en el azúcar, y el tratamiento con este extracto es capaz de revertir esos valores y restablecer los valores normales de azúcar en la sangre, por ejemplo. Usted mencionaba, doctora, que es un desarrollo de un medicamento, digamos, natural. ¿Cuál es qué es lo que le da ese carácter? ¿Qué diferencia tiene con otro tipo de medicamentos? Y de qué manera está o se va validando más bien su efectividad a través, digamos, de los estudios científicos que se aplican para cualquier compuesto, para cualquier molécula, ¿no es cierto?, que finalmente llegue a los pacientes. Claro, nuestra idea es producir un nutracéutico, ¿cierto?, que tenga efectos beneficiosos, y los nutracéuticos hay que hacer primero los estudios de toxicológico y estudios de validación en modelos animales, y después hay que hacer, se llega a una etapa de estudios en humanos, y bueno, ahí ya tenemos que ser capaces de producir, ¿cierto?, en mayores cantidades. Se hacen también estudios esto como es un aceite, se hacen estudios de las propiedades que tiene el aceite, de palatabilidad, como sabe, etcétera. Y esos son tantos años de investigación, porque primero está todo el estudio toxicológico, después están los efectos positivos en modelos animales, y después hay que pasar a fases parecidas a las fases clínicas para probar los distintos fármacos. Y la diferencia que tiene con un fármaco es que el fármaco normalmente es una molécula única, y en cambio los nutracéuticos son mezclas, ¿cierto?, o extractos estandarizados de derivados de productos naturales, ¿ya? Entonces es un área, es un poco, está como entre medio, digamos, del producto natural, así como lo vendemos en la farmacia, a un nutracéutico que tenga evidencia científica, y eso es lo que nosotros queremos producir. De alguna manera son como productos naturales con evidencia científica para lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un poco de eso, sí. Claro. Sí. Claro, ahora encuentro interesante, estaba pensando que no sé si es tu caso, Francisca, en tus investigaciones anteriores, pero el doctor Inestrosa, que es una eminencia, digamos, Premio Nacional de Ciencia, él hace tiempo que viene trabajando en diferentes áreas con compuestos y con hierbas naturales. Ha hecho trabajo con la hierba San Juan, ha investigado bastante en torno incluso a cosas que tienen que ver y están asociadas con la medicina oriental, la medicina ayurveda, etcétera. ¿Es algo que ustedes como centro, como equipo, están derechamente, expresamente fijando como objetivo, como área de interés? Sí, bueno, él ha sido en el fondo un poco un estimulador, digamos, de esta área de investigación. Y hemos tratado de cooperar y de contribuir a desarrollar la idea de que podemos desarrollar, digamos, estos productos naturales con evidencia científica aquí en Chile. Desarrollar un fármaco en Chile es realmente casi imposible. O sea, uno puede tener una idea y en el mejor de los casos uno le vende la idea a alguna farmacéutica, pero en cambio, la posibilidad de desarrollar productos naturales que tengan efectos beneficiosos para la salud y que exista evidencia científica es
es algo que yo creo que podemos hacer y podemos desarrollar y que es bueno para el país. Y hay ejemplos, a lo mejor desarrollados en Chile, a lo mejor desarrollados en otros países, que nos permita graficar en qué consisten este tipo de compuestos, estos fármacos, que no son fármacos, en realidad son medicamentos, estos nutracéuticos, y que sean de uso más o menos cotidiano, ¿no? Sí, bueno, uno de los nutracéuticos bastante conocidos que caen dentro de esta área de los nutracéuticos es el aceite de pescado, que cada vez se está refinando más, ¿cierto?, para que la pureza o la consistencia de esos productos sea mejor. Y el aceite de pescado está enriquecido en omega 3 y omega 6, que son aceites que difícilmente consumimos en la dieta normal. Entonces, hay hartas evidencias que indican que suplementos de este tipo pueden ser beneficiosos para la salud, aunque también hay harta investigación contradictoria, y eso tiene que ver con la diversidad genética, la diversidad cultural, y también con claro, o sea, si uno tiene unas pésimas costumbres alimentarias y se toma una pastillita de aceite de pescado, obvio que no te hace va a magia. curar. Claro, no hace nada, claro, no son pastillas mágicas, ningún remedio al final es una pastilla mágica. Claro. Ahora, este lípido que en la investigación de ustedes están sacando de esta alga chilena del pelillo, ¿se encuentra en otras especies, en otras algas, en otras plantas? Los lípidos que hemos encontrado sí se encuentran en otras plantas, pero hemos encontrado que hay un lípido que está particularmente enriquecido ahí, que es como característica del pelillo comparado con otras algas o con lípidos de especies marinas. Por ejemplo, el pescado y el aceite de pescado y los componentes que el pescado tiene todos esos componentes porque come algas. Entonces, como llegar al origen de estos lípidos, sí, de esa dieta, claro. Lo mismo que el krill también está de moda, el aceite derivado de krill, o concentrados de actaxantina, que son pigmentos derivados de algas, etcétera. Y muy cortito, sí. Francisca, solamente dentro de lo mismo estoy pensando en la cadena productiva, ¿no? Porque esta es una alga que extraen personas en toda esta zona como actividad productiva, que es así como los recolectores de algas. Sí, el pelillo nosotros hemos estado trabajando de hecho con recolectores de alga y con empresas que tienen que se dedican a esto, digamos, y aquí está la multidisciplina. Yo trabajo con una colega que es ficóloga, experta en algas, y ella maneja, digamos, toda esta área de la ficología y del organismo, digamos, del alga. Aclaremos que es ficología, no es psicología, porque... Ficología, claro, ficología. Son los científicos expertos en algas, claro. Sí, pues y es interesante porque la importancia de las algas en el borde costero y en el mar y en la biología marina, en los ecosistemas es muy importante. Nosotros tenemos 5.000 kilómetros de costa y realmente no hay muchos ficólogos expertos en Chile, entonces son áreas que están abiertas a hacer mucha investigación por todo el tema de biodiversidad y de sustentabilidad. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la doctora Francisca Bronfman, investigadora del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile, también académica de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.